Hola, buenas noches. Eh, Muy bienvenidos a todos. Espero que ahí podamos estar conectándonos. Yo estoy ingresando también para ver cómo está funcionando. A ver si podemos estar conectándonos correctamente. Porque tuve que usar la computadora para conectarme. Tuve un problemita con el celular. Y bueno, quiero ver si ya está funcionando bien para poder dar comienzo a este tiempo juntos que tenemos. Creo que ahí está saliendo correctamente. Y bueno, es una alegría, en primer lugar, para mí poder estar compartiendo este día junto a toda la iglesia, tener esta posibilidad que, bueno, agradezco a los pastores Adrián y Gabriela el permitirme tener el privilegio de hablar una palabra con todos ustedes y compartir este tiempo de edificación juntos sobre estos temas que se vienen hablando como iglesia y que son realmente muy importantes para nuestra edificación. Ahí estoy viendo el saludo del pastor Adrián y de algún hermano más y bueno, eso significa en principio que está saliendo correctamente la transmisión. Como les decía, es una alegría para mí y bueno, por supuesto que queremos aprovechar al máximo el tiempo para poder hablar juntos la palabra de Dios. Eh, Hecho ya los agradecimientos y agradecer a Dios por esta oportunidad, quiero que juntos hagamos una oración. Gracias a todos por estar sumándose y estar ahí conectados para que juntos podamos estar recibiendo el mensaje de la palabra como bien era anunciado, acerca de lo que vamos a estar hablando en este día. Así que yo quiero que ahí hagamos una oración, estemos inclinando nuestros rostros ahí en nuestra casa, en nuestro lugar, oramos al Señor y damos gracias. Padre, queremos darte gracias en esta noche por el privilegio que tenemos de estar juntos para poder ser edificados por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo en el cual la revelación de tu Espíritu Santo y la obra de tu Espíritu Santo nos hace crecer cada día más para extendernos, para avanzar como iglesia. Padre, gracias porque creemos que en este día, al hablar tu palabra, Señor, nuestras familias serán edificadas sobre el fundamento correcto y entonces como iglesia y como generación vamos a crecer y nos vamos a extender y nos vamos a multiplicar por causa de que tu palabra es fiel y se cumple en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, bueno, quiero que en este día juntos podamos hablar la palabra del Señor y quiero que podamos hablar una palabra en esta hora que estaba en mi corazón y que tiene que ver con la columna de la iglesia, la columna que es el gobierno apostólico. Y quiero hacer esta introducción, aprovechando que ya podemos comenzar este tiempo de impartición, que yo tomaba nota de algunas cosas y que estaban en mi corazón y las podía afirmar. Si nosotros comenzamos a establecer la verdad en nuestras vidas del gobierno apostólico como una columna de la iglesia, como una columna del diseño apostólico, de la visión apostólica, es por causa de una definición que yo quiero compartir con ustedes. Y es que el gobierno apostólico es una columna porque sobre esa columna la iglesia puede crecer, la iglesia puede extenderse, la iglesia puede desarrollarse y puede establecerse. Es decir, que cuando hablamos de columnas, como se ha venido impartiendo y ministrando vez tras vez sobre estas 4 pilares y 4 columnas, es porque sobre esas bases, sobre esos fundamentos, la iglesia, los hijos, una generación en Dios que tiene propósito, puede crecer. Entonces, el gobierno de Dios, el gobierno apostólico como columna del diseño, nos va a permitir, una vez que lo entendamos y lo podamos poner en práctica y activar cada día en nuestra vida, de seguro como columna, el gobierno
apostólico nos hará crecer, nos hará extendernos. Y quiero comenzar a través de esta primera definición, porque la palabra gobernar en el diccionario, algunos de sus conceptos son dirigir, regir, guiar, manifestar autoridad, poder y establecer dominio. Estos son algunos de los quizás calificativos o conceptos que tiene la palabra gobernar. Digámoslo de nuevo, es dirigir, es guiar, es regir, establecer reglas, leyes, establecer normas, manifestar autoridad, poder y dominio. Por eso el gobierno, la palabra gobierno, es la acción de gobernar, es la acción de poder manifestar esa autoridad que le es delegada, ese poder para establecer dominio sobre un ambiente, sobre una región. Entonces, partiendo de una definición en lo natural de lo que significa gobierno y entendiendo, como dijimos al principio, que es una columna sobre la cual nosotros vamos a poder crecer y nos vamos a extender y nos vamos a multiplicar, quiero entonces poder comenzar a ver a través de las escrituras cómo a lo largo de toda la Biblia, la palabra de Dios, el gobierno se ha establecido y sin el gobierno correcto no se ha podido establecer nada. Y con el gobierno correcto, fundamentado correctamente, entonces se puede prosperar, se puede crecer, se puede extender y expandir. Comencemos rápidamente, miren, la palabra del Señor nos muestra, y antes de que leamos un texto bíblico, miren qué interesante hacer un recorrido sobre varios textos de la palabra de Dios, comenzando por Génesis en el capítulo 1, porque Dios en su gobierno estableció al hombre, a Adán, a Eva, para que señorearan, para que sojuzgaran, para que llenen la tierra. Y cuando en Génesis capítulo 3 el enemigo, la serpiente astuta, engañó al hombre para querer decirle y hacerle pensar que iba a ser igual a Dios, en otras palabras, estaba disfrazado de una seducción para que ya no siguieran sometiéndose y estando bajo el gobierno correcto, bajo el gobierno de Dios. La serpiente en Génesis capítulo 3 le dijo a la mujer: Dios sabe que si comen de este fruto, sus ojos serán abiertos y serán iguales a Dios. Y con esa frase engañosa, lo único que quería provocar es que ellos se salieran de la cobertura que tenían del gobierno de Dios. Porque todo lo que se edifica, todo lo que se hace fuera del gobierno correcto, que es el gobierno de Dios, lo único que va a hacer es malograr, es entorpecer una vida fructífera, una vida de productividad, una vida de prosperidad. Por eso el hombre y la mujer que fueron engañados para desobedecer a Dios y salirse del gobierno de Dios, comenzaron a ver en sus vidas la improductividad, que la tierra le iba a producir espinos, le iba a producir cardos, que todo lo que Dios les había dado para administrar, que era bueno y que los iba a llevar a crecer y a multiplicarse, ahora lo único que podían hacer era entorpecerlo porque no estaban siendo conducidos bajo el gobierno correcto. Habían permitido en su corazón que la influencia y el engaño de la serpiente, del enemigo, del diablo, de Satanás, hiciera que ellos tomaran una elección de salirse de la cobertura del gobierno de Dios. Miren, estoy utilizando algunas palabras que después las vamos a desarrollar con más profundidad, pero a lo largo de toda la historia de la palabra del Señor, en Génesis también nosotros vemos cómo Dios manda el diluvio por causa de la maldad del hombre, que no permitía tener temor a Dios ni estar bajo el gobierno correcto, por lo cual la maldad de los hombres se había multiplicado, dice la palabra, pero había un hombre que era perfecto en sus caminos y ese era Noé. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, capítulo 7, y entonces vemos que alguien que gobierna bajo el gobierno de Dios, que se somete bajo una palabra de Dios, bajo el gobierno correcto, él puede salvar a toda su casa.
Él puede salvar a una generación. Por eso Hebreos capítulo 11 dice que por la fe Noé entonces construyó el arca, puso un estándar de justicia. Dice la palabra de Dios que por causa de su fe, Él salvó a toda su casa. Vemos que cuando la tierra quería edificar aún una torre que llegara hasta el cielo, la torre de Babel, Dios entendió que necesitaba confundir las lenguas de esas personas porque iban a malograr, iban a entorpecer todo el plan de Dios, todo el diseño de Dios. Y vuelvo a repetir esto porque cuando se quiere conducir en la vida bajo un gobierno incorrecto, entonces todo se malogra. Todo comienza a ir de manera improductiva, pero bajo el gobierno correcto, todo es productivo. Una casa se puede salvar. Y esta es la oportunidad que tenemos de que reforcemos una columna del diseño apostólico en nuestras vidas por causa de la palabra de bendición que Dios quiere manifestar en nosotros. Por eso podemos encontrar que en Génesis también, miren en el capítulo 12, hay un diseño de Dios en el gobierno apostólico, que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a ver muy reflejado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, de manera práctica. Porque el gobierno apostólico tiene un diseño que es primero el gobierno de Dios. Nada se puede edificar fuera del gobierno de Dios. El mismo Lucifer, el querubín protector, en Ezequiel capítulo 28, dice la palabra del Señor, que él era alguien asombroso, alguien bello, hermoso, pero que porque se enalteció su corazón, Dios tuvo que desecharlo. Porque quien no se pone bajo el gobierno de Dios, que es fundamento del gobierno apostólico, todo lo va a malograr, todo lo va a entorpecer, todo lo va a hacer funcionar de manera contraria a los diseños de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios nos habla que primero es el gobierno de Dios, segundo, el gobierno apostólico tiene un diseño que es el gobierno de Dios y el gobierno de una paternidad, porque cuando Dios establece sobre la tierra a alguien que gobierne para que lo represente a Él, lo ha hecho con un padre, lo ha hecho como en el libro de Génesis capítulo 12, habla acerca de Abraham. Mire por un instante, por favor, cómo toda la nación de Israel, el pueblo de Dios, nace a partir de un padre, de un hombre, Abraham, a quien Dios llama. Entonces, desde Abraham hasta Samuel, mire por favor esta línea cronológica. Para la nación de Israel, Dios fue su gobierno y, y Dios representado también a través de un padre que él establecía para gobernar. Podían ser los padres como Abraham, como Isaac, como Jacob. Jacob, el padre de las 12 tribus, pero siempre a través de una paternidad, de un padre que les hablara la palabra, de un padre que era facultado por Dios y delegado por Dios para gobernar. Dios no delegó su gobierno y Dios no facultó para gobernar a alguien que no fuera un padre, que no tuviera un espíritu de paternidad. Y ustedes ya han oído seguramente acerca de este pilar, acerca de esta columna. Pero miren por un momento, desde Abraham hasta Samuel, Dios para el pueblo era el gobierno, el primer gobierno. Y aquellos que Dios facultaba y encargaba una visión, una palabra, ejercían gobierno desde una paternidad. Pero cuando Samuel entró en la vejez, dice la escritura, en Primera de Samuel capítulo 8, para que usted lo anote y lo lea, que Israel le pidió a Samuel un rey, diciéndole, queremos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces Dios habló a Samuel y le dijo, Samuel, no te desecharon a ti, sino que a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Miren qué impresionante esta declaración de parte de Dios.
El pueblo quería en esa oportunidad tener un rey como tenían todas las naciones, no habiendo entendido que el primer gobierno era de Dios. Y Saúl fue constituido rey para gobernar por causa de la voluntad del pueblo. Pero cuando Saúl es desechado, David es puesto por rey, pero de parte de Dios, diciendo, ahora yo me suscitaré de un rey conforme a mi corazón, para que gobierne y apaciente mi pueblo. Como Dios nuevamente quiere establecer un orden correcto, porque el orden correcto es que el primer gobierno es gobierno de Dios, el gobierno número 2 de la paternidad de un padre, y número 3 el gobierno de la iglesia. Y miren cómo estas tres facetas de gobierno lo vamos a ver en toda la palabra del Señor. Y lo vamos a ver reflejado en el antiguo pacto a través de las generaciones, pero lo vamos a ver sobre todas las cosas en la vida de la iglesia, en el libro de los Hechos. Por eso, como les decía, Génesis capítulo 12, Dios estableció un padre como Abraham para que gobierne. Y así Dios se llamó Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Si usted va a Génesis capítulo 49, lo va a ver a Jacob, anciano lleno de días, estableciendo como un padre una palabra de gobierno sobre cada una de sus generaciones, de sus hijos, de las tribus. Y esa es una palabra profética porque Dios a través de un padre comienza a establecer gobierno. ¿Por qué Dios elige un padre para establecer gobierno espiritual, un gobierno apostólico, un gobierno bajo el diseño correcto de Dios? Porque el gobierno de una paternidad es a través del encargo que Dios hace, número 1, de una palabra y número 2, de una visión. Por eso Abraham fue gobierno para la nación. Por eso Abraham fue constituido como gobierno espiritual por Dios. ¿Por qué? Porque Dios en Génesis 12 le encargó una palabra y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa a la tierra que yo te mostraré, serás bendición. Y le encarga una palabra y le da una visión. Y le dice, bendeciré a los que te maldijeren. Y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dice, mirá Abraham, usted va a leer Génesis capítulo 12 en adelante, hasta donde veas, toda la tierra que veas, yo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le muestra a Abraham hasta 400 años más adelante, por causa de que cuando Dios constituye un gobierno sobre la tierra, un gobierno espiritual, lo hace a un padre, al cual le encarga una palabra y le da una visión. Y entonces esa palabra y esa visión lo constituyen a ese padre como gobierno para su casa. Quiero que por favor tome dimensión de estas dos expresiones. El recibir una palabra para caminar, para hacer, para creer, y el recibir una visión para él y todas sus generaciones y para toda la tierra que habitaba. Esto mismo también se estableció muchos años después en los apóstoles de Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice la palabra que Jesús a ellos les encargó una palabra y les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y les dio una visión, entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por causa de que también el mismo diseño de parte de Dios para alguien que gobierne tiene que ver con recibir una palabra y recibir una visión. Sabe que nosotros como ministerio, Jesucristo Pan de Vida, Dios nos ha permitido poder ser fieles a esta verdad, fieles a esta palabra, en recibir la dirección de un Padre a quien Dios le ha encargado una palabra y le ha dado una visión. Y así se ha ido multiplicando, porque es el diseño de Dios como columna. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se extienda, para que la iglesia se multiplique y posea todo lo que Dios ya le ha entregado por
posesión y herencia. Entonces, tomen nota por favor de esto. Alguien que Dios constituye como gobierno espiritual, apostólico sobre la tierra es por causa de una palabra y una visión que les ha entregado. Por eso Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia y te daré las llaves del reino, para que todo lo que ates sea atado y todo lo que desates sea desatado. Y no está hablando de darle el control y dominio exclusivo a una sola persona, porque Pedro fue uno de los pilares de la iglesia, pero no fue el único, y lo vamos a ver en cómo el diseño de Dios se fue multiplicando para que la iglesia prospere, para que la iglesia establezca el reino de Dios como columna de la verdad. Por eso, el encargo de una palabra y de una visión es lo que nos pone a nosotros en lugar de gobierno. Por favor, anote eso. Es fundamental entender que el encargo de la palabra y el encargo de una visión es lo que nos coloca en un lugar de gobierno. Ahora, yo quiero ser cuidadoso y preciso con esto porque alguno podría llegar a decir o imaginarse que tiene palabra y tiene visión, y eso es correcto. Pero cuando entendemos el gobierno apostólico, todo, usted va a ver conmigo que todo se alinea, todo se coordina de manera perfecta. No deja de haber gobierno espiritual sin dependencia del gobierno de Dios. Y mire lo que yo anotaba esto para que usted también pueda prestar atención. Porque el gobierno se establece sobre quienes se colocan bajo la cobertura de un gobierno mayor. Y esto es lo que pasó con hombres en la palabra de Dios que funcionaron bajo un gobierno correcto. Y entonces ellos se constituyeron un gobierno para la tierra y para sus generaciones. Porque Abraham, dice la palabra, y le creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Eso significa que Abraham se puso bajo la cobertura de un gobierno mayor, el gobierno de Dios. Porque alguien que va a gobernar bajo el diseño correcto, siempre va a tener una cobertura que es un gobierno mayor sobre su vida. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, en el versículo 8. El centurión habla a Jesús y le dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Por tanto, el centurión le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Por causa de entender que si alguien, por más gobierno que represente sobre la tierra, siempre necesitará, para poder ejercer gobierno de manera correcta, colocarse bajo la cobertura de un gobierno mayor. Cualquiera puede decir de sí mismo que es alguien iluminado, que vio a Dios, que tuvo experiencias sobrenaturales con Dios. Pero así como Dios ha establecido un gobierno sobre la tierra, el tema es poder discernir y revisar y ver bajo qué gobierno toda persona está funcionando. Cuando dice la palabra del Señor que Judas entregó a Jesús, su corazón ya había sido lleno de engaño para obedecer y tentarse con una propuesta económica. El dinero había terminado siendo su gobernante, su señor. Dice la palabra que Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque o amará a uno y aborrecerá al otro, o viceversa. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Por eso, todo aquel que es llamado por Dios para gobernar, la iglesia es llamada por Dios para gobernar, siempre se pondrá bajo un gobierno mayor para que sea su cobertura. Y número 2,
El gobierno se establece sobre quienes tienen el respaldo de un gobierno mayor. No es solamente decir, me pongo bajo la cobertura y entonces yo puedo ejercer gobierno, sino que también es necesario tener el respaldo de un gobierno mayor para poder ejercer gobierno. En Juan capítulo 3, la Biblia nos muestra que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y la voz del Padre audible dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Dios estaba respaldando a su Hijo por causa de la autoridad y el gobierno que tenía que establecer sobre la tierra. Pero mire al revés ahora, Jesús mismo dijo, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, porque lo que veo hacer al Padre, eso mismo hago. En Juan capítulo 5, usted va a encontrar cómo Jesús dice, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, porque él también reconocía que su autoridad y el gobierno que podía establecer sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre las circunstancias, sobre la tempestad, sobre el viento, sobre el mar, dependían de que él se colocara bajo un gobierno mayor. Y como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, que aún él siendo Dios, dice que él se humilló a sí mismo, tomando la forma de hombre, y por eso en los días de su carne él pudo tomar y tener autoridad, porque por lo que padeció, dice Hebreos capítulo 5, aprendió la obediencia y Dios el Padre lo perfeccionó. Jesús en los días de su carne, él tuvo autoridad y gobierno porque él se puso bajo el gobierno correcto. Qué interesante es que nuestra vida es productiva por causa de entender esta verdad sobre nosotros. Por eso cuando nos ponemos bajo autoridad, y nos ponemos bajo el gobierno correcto, vendrá también el respaldo de un gobierno mayor. Ese gobierno mayor sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, tiene que ver con el respaldo de aquellos que Dios ha puesto para establecer gobierno espiritual apostólico. Y sobre todas las cosas, el respaldo de parte de Dios, aprobando una vida de integridad y santidad. Porque no nos confundamos de que el respaldo de Dios se traduzca o signifique para nosotros las señales y los milagros, sino que es como Pablo le dijo a Timoteo, preséntate tú delante de Dios como obrero aprobado. Y eso es lo que trae respaldo, la aprobación de Dios. Cuando Dios abre el cielo sobre nosotros y dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, yo tengo complacencia, yo me agrado de él. Por eso nosotros necesitamos tener en cuenta esto. El ponernos bajo autoridad nos dará la posibilidad de gobernar. Y el tener el respaldo de un gobierno mayor nos dará la posibilidad de ejercer correctamente ese gobierno. Como les decía hace unos instantes, Lucifer no se dejó gobernar y por eso cayó del lugar de privilegio que tenía. Nadie puede permanecer en un lugar de autoridad si no está bajo autoridad y si no tiene el respaldo de una autoridad mayor. Por eso Abraham fue establecido como padre de mucha gente y la palabra de un padre es una palabra de autoridad. Miren, por un instante quiero que veamos juntos el diseño de la iglesia, el diseño de la iglesia en el libro de los Hechos, llena del Espíritu Santo. Cómo todo esto que venimos hablando vuelve a reforzarse para que la iglesia crezca. Vemos una iglesia en el libro de los Hechos que crece, que avanza, que establece lugares, que establece iglesias, que avanza, que sana enfermos, que establece el propósito y el reino de Dios. ¿Y cómo se manifestó todo esto? A través de un gobierno correcto. Porque cuando Jesús en el libro de los Hechos capítulo 1 le dice, quédense hasta que la promesa del Padre venga sobre ustedes. Aquellos que habían recibido la palabra y la visión fueron los que obedecieron y se pusieron bajo el gobierno correcto. Muchos otros quizás habían recibido la misma palabra, la misma visión, pero decidieron no ponerse
bajo el gobierno de Dios. Decidieron no ponerse bajo la palabra apostólica y eso los hizo desertar. Ahora, miren qué impresionante esto, cómo se cumple del respaldo de Dios, el respaldo de una casa ministerial, el respaldo de la iglesia sobre la vida de los hijos de Dios cuando el gobierno es correcto. Permítame ver algunos capítulos con usted. En el libro de Hechos, en el capítulo, vamos a ver algunos capítulos ahí. Hechos en el capítulo 6, cómo la palabra de Dios nos muestra que los apóstoles dijeron a la multitud, no es justo que dejemos la palabra de Dios y desatendamos eso por servir las mesas. Entonces, escojan ustedes hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Miren cómo el gobierno apostólico, el gobierno correcto, primero entiende que lo que establece gobierno sobre la iglesia, sobre una generación, es no descuidar la palabra. Por eso, porque a quien Dios constituye como gobierno le encarga una palabra y le encarga una visión. Y no es posible desatender la palabra creyendo que se podrá seguir ejerciendo un gobierno correctamente, solo a través de abrazar la palabra y de caminar y de atender y de cuidar la palabra, se seguirá ejerciendo un gobierno correcto. Entonces tuvieron la multitud que elegir a los hombres que atendieran, hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, y usted conoce el relato de Hechos capítulo 6, y tuvieron el respaldo de los apóstoles para esa encomienda, por causa de que todo lleva un orden en el cual, en el gobierno correcto, el que gobierna la iglesia es Dios, y a quien Dios establece como gobierno espiritual. Y en ese tiempo eran los apóstoles de Cristo. Los apóstoles que habían recibido una palabra y una visión clara. Los apóstoles que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Que obedecieron y quedaron bajo el gobierno de Dios. Mire si no en lo que dice Hechos capítulo 5, un capítulo antes. Cuando Pedro y Juan están ministrando, están hablando la palabra del Señor y los gobernantes de turno le piden que no prediquen y no hablen la palabra. Ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Pero entre toda la revuelta, mire, lea conmigo Hechos 5:34. Aparece Gamaliel, un fariseo, y establece algo que tiene que ser una verdad para nuestras vidas. Y le dijo, varones israelitas, miren lo que van a hacer con respecto a estos hombres. Porque antes de ellos, antes de estos días, y va a usted leer la palabra, dice, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Miren, puede haber gente que se levante diciendo, a mí Dios me puso como gobierno, diciendo que era alguien. Teudas era alguien que decía de sí mismo que era alguien importante y que se le había unido. Gamaliel relata esto y dice, se le han unido un número como de 400 hombres, pero cuando él murió, todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, porque cuando Dios establece un gobierno sobre los apóstoles, era para que tuviera continuidad tal como en la vida de Abraham, y Dios se llamaba Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque es Dios de generaciones. Entonces Gamaliel dice, Teudas no logró establecer nada, solamente dijo ser alguien, se convocó gente, pero rápidamente fueron dispersados y reducidos a nada. Añade más, dice, y se levantó otro más, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también pereció él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y Gamaliel dijo algo, versículo 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si esta obra, mire, ahí lo quiero leer bien, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué tremenda esta palabra en el versículo 39, porque los apóstoles eran hombres llenos del Espíritu Santo bajo el gobierno correcto de Dios. Por lo tanto, él
este Gamaliel reconoce, si esta obra es de Dios, si Él es el que gobierna primero, nada podrá destruir esa obra que está comenzándose. Qué glorioso. Por eso ellos entendieron, como les decía, Hechos 6, no es justo que dejemos la palabra que estaba en su corazón era lo que los hacía establecer gobierno. Miren Hechos capítulo 8, por favor. ¿Sí? Usted va tomando nota y estamos recorriendo todo esto para establecer juntos cada palabra, cada principio en lo que refiere al gobierno apostólico como columna del diseño de Dios. En Hechos capítulo 8, la iglesia es dispersa, Felipe va a predicar a Samaria, gente se convierte, pero la palabra nos muestra cómo los apóstoles se enteraron de lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén, envían a Pedro, envían al apóstol Juan, y ellos establecen y confirman sobre aquellos que habían estado siendo predicados y estaban recibiendo, dice la palabra, que impusieron las manos sobre ellos los apóstoles y recibieron el poder del Espíritu Santo. Como a través de los apóstoles, padres, el gobierno espiritual de la iglesia, una obra es confirmada. Dios va a usar a la iglesia para milagros, para maravillas, para enseñar, para extender. De las regiones se van a extender gente que va a establecer el reino de Dios sobre la tierra, que están bajo una paternidad y que funcionan en función de cuerpo, pero que por causa de entender el gobierno espiritual correcto, van a entender que los padres que Dios les dio a la iglesia necesitan establecer el gobierno de Dios sobre esa tierra, sobre ese ambiente, confirmando, estableciendo. Por eso cuando Dios establece sobre la iglesia apóstoles, profetas, ministerios de Dios, son para perfeccionarnos, para ejercer el gobierno espiritual sobre la iglesia y establecer el propósito y el reino de Dios. Vemos en Hechos capítulo 10, mire qué interesante esto, por favor, como en Hechos 10, cuando Dios le dice a Pedro que vaya a predicarle a Cornelio, Dios no le encarga a cualquier otro, y no porque cualquier otro no lo supiera hacer, no, porque Dios respeta esta columna de gobierno y había establecido sobre la vida de Pedro una palabra y una visión. Entonces Dios le da la palabra nuevamente y le dice, ve con estos hombres, y Dios le da la visión, diciendo que bajaba un lienzo y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Entonces Pedro es el encargado de la palabra y de la visión como apóstol, como gobierno de Dios delegado para establecer sobre los gentiles una puerta grande. Y en Hechos capítulo 15 quiero que también, por favor, usted tome nota de este versículo. Y versículo 7 dice la palabra del Señor. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Por favor, esto no es inocente porque comienza a ordenarse en nosotros esta verdad, de que Dios, a través de un padre para que gobernara, estableció una puerta a los gentiles. Y el mismo Pedro establece y dice, ustedes saben cómo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Pedro era el más calificado, quizás no, pero era el que Dios había establecido como un gobierno espiritual para establecer el Evangelio y que una puerta grande se abra. Por eso nosotros entendemos en este día este diseño de Dios para la iglesia. Mire, en Hechos capítulo 11, seguimos adelante. Cuando la iglesia se mete en Antioquía por primera vez, los apóstoles envían a Bernabé para que estableciera, lo envían como un apóstol para que estableciera el trabajo y la obra en Antioquía. Y la obra comenzó a crecer. Porque volvamos a lo que dijimos al principio, todo lo que se hace conforme al gobierno de Dios, el gobierno correcto, va a crecer, va a producir, va a fructificar. Y esto es lo que pasó con Bernabé. Bernabé no era un solitario, no era alguien que se creía más que otros, era alguien que enviado por los apóstoles
estableció el crecimiento de la obra en Antioquía. Ahora, miren Hechos capítulo 15, anótelo también por favor, siguiendo con los capítulos de la palabra. Los apóstoles, luego de un conflicto grande que se había dado, porque en Antioquía se habían querido establecer ciertos ritos y ciertas tradiciones que no eran conforme a la gracia de Dios. Entonces, los apóstoles ven la necesidad de enviar a Bernabé y al apóstol Pablo. Un apóstol Pablo que ya desde el capítulo 13, presta atención porque esto no es casual, ya Dios lo había llamado para el ministerio y venía recorriendo lugares, estableciendo el reino de Dios, pero ahora los apóstoles envían a Bernabé y a Pablo para poder consolar a los hermanos de Antioquía, consolidar la obra de Dios, reforzar y hacer que siga creciendo la obra de Dios en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor, mire, quiero solo por un instante ver si lo puedo parafrasear en Génesis en Hechos, capítulo 15. Dice que los apóstoles enviaron junto a Bernabé y a Pablo cartas para consolar a los hermanos y que los apóstoles fueron fieles, Bernabé y Pablo fueron fieles en comunicar esa carta, en comunicar fielmente esa carta, porque quien se pone bajo el gobierno correcto va a ser fiel en transmitir, puede tener muchos dones, muchas capacidades, pero va a ponerse bajo la autoridad correcta y por lo tanto tendrá el respaldo de Dios para poder gobernar. Por favor, diríjase conmigo Gálatas capítulo 2. Mire, abra conmigo la Biblia Gálatas capítulo 2 por un instante. Estas son palabras que el mismo apóstol Pablo habla sobre su experiencia respecto de la autoridad y del gobierno. Y usted va a encontrar en el capítulo 2 y en el versículo 6, a ver si puede leerlo conmigo por un instante, dice la palabra del Señor: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, mire, deténgase ahí, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente, mire este versículo, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también dice, procuré con diligencia hacer. Mire por favor la experiencia del apóstol Pablo. Un hombre que se puso bajo el gobierno correcto. Antes de conocer a Jesucristo, él funcionaba y actuaba de acuerdo a un gobierno incorrecto, a una religión. Pero cuando él tiene un encuentro con Cristo, cuando él tiene una revelación de Jesucristo, ¿sabe lo que vemos en la vida del apóstol Pablo? Una verdadera vida, no solo rendida a Cristo, bajo el gobierno de Cristo y del Espíritu Santo, sino también una vida sometida y colocada bajo el gobierno espiritual de la iglesia. Y mire lo que yo anotaba, esta verdad que quiero compartirla con ustedes, porque yo anotaba esto, que Pablo estaba bajo autoridad del gobierno de Cristo y del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Pero también estaba bajo la autoridad del gobierno espiritual de los apóstoles para poder establecer justamente a través de su ministerio un gobierno espiritual. En todo lugar donde Pablo recorría y andaba, él tenía claro que habían visto los apóstoles en él una gracia de Dios. Claro que
Dios lo había llamado. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio a lo que los he llamado. Pero Pablo entendió que él necesitaba colocarse bajo el gobierno espiritual correcto para poder funcionar correctamente, establecer el gobierno de Dios en la tierra. Por eso Dios lo respaldó en todo lugar, extendiendo el Evangelio y llenándolo todo, como él dijo, todo lo he llenado del Evangelio. Pero mire qué tremendo como alguien que se pone bajo gobierno y Dios lo respalda, él se constituye luego en un gobierno para encargar esta misma palabra, esta misma visión que le fue encomendada a los hijos que vendrían. Por eso Tito y Timoteo son constituidos como ministerios de gobierno sobre los lugares, porque también un apóstol, el apóstol Pablo, hombre que se puso bajo el gobierno de sus apóstoles, pudo establecerlo también a ellos como autoridad. Mire lo que dice Tito en el capítulo 1, la carta a Tito. Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, te establecí en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos. Dios, a través de la vida del apóstol Pablo, estaba constituyendo a un hijo espiritual como gobierno, porque este es el orden de Dios. Cómo Dios respalda y la obra crece. Y por eso Dios ha dado apóstoles, profetas, ha dado pastores. Por eso el apóstol Pedro reconoce que los ancianos, los hombres de gobierno, los hombres, los de ministerio que Dios ha dado, apacienten la grey de Dios y cuiden de ella, no por ganancia deshonesta, no por fuerza, sino agradando a Dios. Por eso quiero ir cerrando con esta expresión, en donde el gobierno correcto se va a establecer siempre de una manera totalmente integrada y coordinada perfectamente, alineada con un diseño entre el gobierno de Dios, el gobierno de los ministerios espirituales sobre la iglesia y el gobierno de la iglesia sobre toda la tierra. Por eso Dios dijo de la iglesia, Jesucristo dijo de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia que avanza, que crece, que se extiende, es por causa de haber entendido el gobierno espiritual correcto. Y esto es lo que nos hace a nosotros afirmarnos y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y por eso quiero invitar y desafiar a que cada día revisemos y nos propongamos y nos determinemos en el corazón a no permitir que nada engañe nuestra vida para querer salirnos del gobierno correcto, que como columna nos establece como hijos de Dios para gobernar, para extender su propósito y su reino y su palabra. ¿Por qué alguien como Felipe, alguien como el apóstol Pablo, alguien como los ministerios en el libro de los Hechos, Apolos y otros más, podían ser personas que trastornaban el mundo entero por causa de su capacidad y de su talento? Claro que no, sino por entender esta columna que es radical y principal, fundamental en nuestras vidas de propósito. Todo aquello que podamos pensar que por nosotros mismos podemos ejercer algo, nos estaremos equivocando. Por eso Dios ha establecido el gobierno de Cristo sobre la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Por eso el gobierno de Cristo está establecido a través de los apóstoles, profetas, pastores, aquellos que Dios ha dado y ha constituido como gobierno espiritual al ser padres de una generación. Y por eso, cuando hablamos de padres, vamos a hablar de una casa espiritual.
En Hebreos capítulo 3 dice la palabra que Cristo fue fiel sobre toda la casa de Dios, la cual somos nosotros. Por eso no se puede comprender estar bajo el gobierno correcto, pero no estar alineado y bajo una casa espiritual, una casa que Dios estableció. Porque no estaríamos bajo la cobertura de un padre. Pero cuando nosotros entendemos gobierno, necesitamos ser establecidos en una casa. Porque en la casa somos como los hijos que podemos tener la oportunidad de crecer, de avanzar. De ser desde la casa como un río que sale para ser de sanidad para el mar, para las aguas, para todo lo viviente, todo lo creado. Y en esto quiero ser preciso y ya para ir terminando, establecer en nuestras vidas cada una de estas palabras, entendiendo que el verdadero gobierno de Dios va a manifestarse en una integración completa con aquellos quienes Dios ha constituido como gobierno. Nuestros pastores, aquellos que Dios les ha encargado una palabra y la visión, son gobierno de Dios espiritual. Están en el diseño de Dios para que la iglesia crezca. Nunca serán para someter, para limitar, para frenar, sino para que la iglesia, para que los hijos crezcamos, avancemos y nos extendamos y multipliquemos. Pero siempre lo haremos como iglesia, entendiendo el gobierno espiritual correcto, bajo el diseño de Dios. Por eso es una alegría para mí poder compartir estos minutos. Ya vamos a establecer un cierre en este tiempo de administración. Y me gustaría en estos minutos que podamos hacer una oración. Espero con todo mi corazón haber podido ser lo más claro posible para que esta verdad se establezca en nuestras vidas. Anhelo con todo mi corazón que podamos en este día permitir y revisar y alinearnos si en algo quizás nos habíamos desalineado, nos habíamos distraído, para que volvamos a encauzarnos en el diseño correcto, en la columna de gobierno correcto, para que nosotros podamos comenzar a funcionar de una manera productiva, creciendo en la gracia de Dios, viendo la mano de Dios sobre nuestra vida por causa de que establecemos esta columna como columna fundamental sobre nuestra vida y nuestra familia. Así que en este día te animo, todo lo que no se había alineado a esta verdad, que lo dejemos a un lado. Muchas veces el espíritu que no se alinea a esta dimensión de la palabra y de la verdad, nos llevará quizás a hablar cosas que nunca deberíamos haber hablado, o a tener pensamientos quizás incorrectos acerca de los planes de Dios. Pero volvamos un instante al principio, cómo la mujer, el hombre fueron engañados, pensando que lo que los había seducido era correcto, pero en realidad estaban tomando una decisión trágica de salirse bajo el gobierno correcto. Y quiero en este día poder orar, bendecir este tiempo que hemos tenido juntos y ya estar cerrando esta transmisión. Como les decía recién, espero no haber abundado en muchas cosas, sino poder haber sido en todo este tiempo que hemos transitado por muchos relatos, dejar establecida bien clara esta verdad y que podamos funcionar en ella. Así que oramos al Señor, ahí donde está, acompáñenme, vamos a orar y cerramos nuestros ojos. Padre, gracias, te damos por esta oportunidad de ser edificados por tu palabra y de establecer tu palabra como la verdad en nuestras vidas, la que alumbra nuestros pies, la que es lumbrera a nuestro camino y la que nos hace funcionar correctamente. Por causa de entender esta palabra, Señor, creemos, vamos a crecer, vamos a extendernos, vamos a multiplicarnos, por causa de que establecemos
el gobierno correcto, el gobierno de Dios, el gobierno que Dios estableció sobre la tierra. Padre, gracias porque la iglesia fue llamada a gobernar y entendiendo estos principios, gobernará correctamente, estableciendo tu reino sobre la tierra y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que es poderosa. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente quiero agradecer por este tiempo y ya terminando la hora de transmisión, bueno, me despido agradeciendo nuevamente a los pastores Adrián y Gabriela por esta oportunidad, dejarles mi saludo de toda mi familia también, de mi esposa, de mis hijas. Ha sido para mí todo un desafío este día, pero una alegría poder estar compartiendo con ustedes. Así que me despido, bendiciones y que Dios les bendiga. Hasta luego.